Bueno, gracias, Jair. Gracias a todos ustedes por permitirme estar acá y compartir justamente una temática que eh, por mucho tiempo no se tocaba a nivel de hogar, de familia, ni de iglesia, pero que ahora los índices son muy elevados y al ser muy elevados los índices, entonces ahora hay muchas preguntas y mucho deseo de obtener información. Eh, Más o menos en los años 80, el doctor Patrick Carnes, que es un psicólogo acá en Estados Unidos, comenzó a hablar por primera vez de adicción sexual, pero fue rechazado por psiquiatras y psicólogos diciendo no, eso no existe, existe la adicción al alcohol, a la droga, pero la adicción sexual no existe. Él siguió luchando con eso y lo que hizo fue que tomó 1000 clientes de los que él había atendido, 1000 con la misma temática, y empezó a estudiarlos para ver si habían índices que se relacionaban entre uno y otro, y efectivamente encontró que en los 1000 que él tomó, los patrones eran los mismos. Entonces, de esa manera, él demostró que para que algo sea una adicción tiene que haber un patrón de conducta en los que todos son similares, y así fue como pudo hablar de esto y finalmente 5 o 6 años más adelante comenzó a aceptarse y ahora ya sí, ya se habla definitivamente como un proceso adictivo. Y entonces de ahí el doctor Ted Roberts, que era un pastor aquí en los Estados Unidos y había sido adicto al sexo, buscó ayuda, tomó la certificación y luego dijo, bueno, esto está muy bien como clínica, pero yo como pastor no podría compartirlo a la iglesia si no le agrego la parte teológica. Entonces le pidió permiso al doctor Patrick Carnes que si le permitía agregar la parte teológica, el doctor Patrick lo aceptó y así se armó todo lo que hoy es Deseo Puro, que es una combinación clínica teológica y ha avanzado por todo el mundo y los resultados no solamente han sido esperanzadores en cuanto a restauración, sino también en cuanto a expansión, porque ahora ya cuando yo comencé hace 9 años a tocar el tema, había mucha reticencia, mucho silencio, la gente no quería hablar de eso, pero los últimos, diría yo, 5 años, el interés se ha manifestado muchísimo. Padres de familia han empezado a buscar ayuda, escuelas, iglesias, personas han empezado a convencerse de que realmente esto es importantísimo. Y gracias a Dios ahora ya se está hablando incluso por radio, por televisión de eso, y creo que este es un desafío que tenemos nosotros de poder verlo desde esa perspectiva. Voy a compartir pantalla para por lo menos mostrar los aspectos fundamentales de todo esto. El Seminario Deseo Puro se enfoca precisamente en cómo ayudar a los jóvenes, pero también a los casados, porque no es solamente un asunto de la juventud. eh, en estos días recibí una carta de un anciano de 90 años que está recluido en un asilo para ancianos. Y lo que él me dijo fue, aquí estoy en un asilo de ancianos, pero le oí a usted hablar de esto y quiero que sepa que yo a esta edad todavía soy un adicto sexual. De manera que entonces se rompieron las barreras en cuanto a edades y todo. Ahora, cuando se habla de adicción sexual, muchos piensan que tiene que ver con el sexo, pero en realidad la adicción sexual tiene que ver muy poco con el sexo.
pero tiene más que ver con la manera en que procesamos la vida. Y uno de los elementos vitales en la vida es el dolor. Todos estamos expuestos al dolor. No nos han enseñado a lidiar con el dolor. Entonces, al no saber cómo lidiar con el dolor y resolverlo, la persona, para no sentir dolor, acude a las anestesias, y el sexo es una buena anestesia, porque el sexo me baja los niveles de dolor, pero cuando pasa el efecto en el cerebro, como lo veremos más adelante, el dolor regresa, y cuando la persona quiere apaciguar el dolor, descubre que tiene que subir los niveles de satisfacción sexual porque lo va a ir perdiendo. Y ahí es donde comienza un ciclo de adicción sexual. Aquí está, por ejemplo, hay dos caminos frente al dolor. En primer lugar, dolor todos lo sentimos básicamente por tres razones. Sentimos dolor porque estamos vivos, porque los muertos no sienten dolor. En segundo lugar, sentimos dolor porque estamos creciendo, y a medida que crecemos, se estiran los huesos, especialmente en la época de la adolescencia y la juventud. Pero después, ya cuando uno llega a la edad que yo tengo, los dolores van hacia abajo, siguen teniendo dolor, pero no duele todo. No duele la espalda, los riñones, las rodillas y todo. Es un indicativo de que estamos creciendo o estamos decreciendo. Entonces, el problema no es el dolor, porque siempre vamos a tenerlo. El problema es que cuando yo tengo dolor, le agrego placer. Y en el momento en que le agrego placer, se produce una atadura. ¿Cuáles son los anestesiantes más comunes que la persona usa para calmar el dolor? Está el alcohol, la droga, está el sexo, están los juegos de casino, está la comida. Algunos se refugian en el trabajo, entonces son trabajólicos. Otros se refugian en la comida cuando están ansiosos y con dolor les da por comer, o no comen y se van a la bulimia o la anorexia. Otros se refugian en el dinero, ya sea que gastan más de la cuenta o no gastan nada y todo lo ahorran, y es un indicativo de una adicción financiera. Y la última adicción que se ha ido agregando es la adicción de las redes sociales. Mucha gente, para calmar el dolor, lo que hacen es se conectan con amigos, con gente incluso desconocida y todo eso. Y al agregarle al dolor placer, se produce una atadura. En el momento en que esa atadura se presenta, yo me desconecto, y me desconecto de tres elementos esenciales. Primero, me desconecto de Dios. No es que Dios se desconecta de mí. No, Dios nunca se desconecta. Pero yo sí me desconecto porque me siento que le he dado la espalda a Dios, que estoy cayendo muy bajo. Luego me desconecto de mí mismo. Entonces tengo como dos personalidades, una para un tipo de gente, otra cuando estoy solo. Me bifurco internamente, uso máscaras y no me acerco a la gente, pero tampoco me acerco a mí mismo. O sea, me desconecto de mis sentimientos y de mis emociones. Y finalmente termino desconectándome. El casado se desconecta de su cónyuge, el soltero de sus padres, de sus amigos, y va cada vez quedándose más solo y más solo, hasta que pasa horas en su cuarto encerrado porque no quiere compartir con nadie. Porque esa combinación dolor-placer produjo una desconexión, y eso me lleva al aislamiento. Entonces no quiero estar con nadie. Ahí comienzo a vivir en negación. Me preguntan, ¿qué tienes? No, nada. ¿Estás enfermo? No, no, no. Algo tienes. No, no. Todo muy bien, viviendo en negación.
Y de ahí paso a la soledad del alma. Comienzo a sentir una profunda soledad interna y para calmar eso recurro a las fantasías. Entonces fantaseo con las mujeres que veo en internet, o fantaseo con las películas que veo, o fantaseo con las mujeres que veo en el mall, en el trabajo, y eso me erotiza y termino otra vez cayendo en la sexualización, lo cual el último punto clave es la adicción. Quiero salir, pero no puedo. Hay buenas intenciones, pero no. Le prometo a Dios que ya no quiero más eso, pero no. Si la esposa lo consigue o la novia dice que no, que está saliendo, pero él sabe que no. Porque en la adicción llega un punto clave donde aunque uno quiera salir, no puede. Y solamente hay un mecanismo para salir. Entonces, ¿cómo puedo enfrentar el dolor de otra manera? Bueno, si quiero cambiar y quiero entrar en un proceso de terapia, yo tengo que entender que el dolor siempre va a estar presente, pero en vez de agregarle placer, le agrego propósito, porque todo dolor tiene un propósito. De hecho, todo dolor lleva encerrado un valor. El valor es el precio. Hasta que yo no saque el valor del dolor, el dolor va a estar presente. Cuando yo saco el valor del dolor, porque otra de las razones por las cuales tengo dolor, dijimos que era porque estamos vivos, porque estamos creciendo, y la tercera razón es por mis malas decisiones que he tomado. Cada vez que tomo una mala decisión, tengo dolor. Entonces yo tengo que rescatar el valor y le agrego propósito. ¿Cuál es el propósito detrás de esto? ¿Cómo puedo salir adelante? Como dijo el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cuando yo le agrego al dolor propósito, tengo libertad. Al tener libertad, tengo conexión. Me conecto con Dios, me conecto conmigo mismo, me conecto con mis seres queridos. Y en vez de soledad del alma, experimento profundidad del alma. Y en vez de fantasía, veo que mi vida se llena de fe. Y al tener fe, en vez de adicción, comienzo a vivir una plena adoración. Y aquí la adoración no está refiriéndose a la adoración que puedo tener en la iglesia, sino la adoración continua de mi vida, que cada día estoy hablando con Dios y entiendo que Dios me hizo por placer y Él quiere que yo tenga placer en Él. Cuando yo no estoy disfrutando el placer que da Dios, yo voy a ir a buscar placer en lo que realmente no da satisfacción. Entonces, cuando descubro esto, profundizo en la adoración y empiezan a romperse las ataduras de la adicción. La Biblia es clara en lo que se llama la teología de la adicción. Este pasaje en Santiago dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, y luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado. Está diciendo, hay algo dentro de todos nosotros que nos arrastra y yo no paro y no busco la salida, sino que me dejo arrastrar y de ese arrastre viene seducción y la seducción lleva a ese deseo interno que concibe como un bebé, engendra lo que se conoce como el pecado, que el pecado es simplemente no pegar en el blanco. Y finalmente viene muerte, porque es una muerte espiritual, es una muerte emocional, es una muerte relacional y en algunos de los casos, cuando llega al final, puede ser la muerte física. Muchas personas se han suicidado porque se consideran que no valen la pena.
y que son sucios y que no pueden salir justamente de esto. Entonces, cuando uno entra en este proceso, uno se desconecta de Dios creyendo que Dios está enojado conmigo. El doctor T. Robert dice, Dios no está desilusionado con nosotros por la sencilla razón de que nunca ha tenido alguna ilusión por nosotros, porque Dios sabe que somos pecadores. Y Él quiere venir y restaurar justamente mi vida. Cuando el Señor Jesús comenzó el ministerio, Él habló de el Espíritu Santo y digo, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice sanar los quebrantados de corazón. Luego los ciegos verán, los oprimidos serán puestos en libertad y ha llegado el tiempo de favor del Señor. Pero aquí la palabra sanar los quebrantados de corazón, ¿a quién se refiere? A aquellos que en algún momento en la vida experimentaron un momento crítico que les produjo dolor y que los lleva a anestesiar ese dolor con cualquiera de los elementos que me pueden producir adicción. El apóstol Pablo vivió una experiencia muy dolorosa y él habló igual como habla toda persona que es adicta. En algún momento el que es adicto sexual hace oraciones como estas. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y lanzó un grito que lo lanza muchas veces todo adicto, es soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y luego él sigue diciendo, pero gracias a Dios. Gracias por Jesucristo que me ha liberado. Dos cosas que necesita la persona que está batallando con esto es contar con un grupo de amigos y una iglesia que tenga gracia, que no le condene, que no le juzgue, que lo abrace y que tenga competencia. O sea, que sean competentes, que entiendan este proceso y estén al lado para ayudar y sostener justamente a cada uno de los que está pasando con eso. Aquí competencia no significa competir, sino significa tener la educación, la experiencia, la habilidad, entendimiento y amor para estar al lado de quien quiere cambiar. Y eso produce una confianza que le ayuda a tomar los riesgos necesarios justamente para el cambio. La Biblia nos muestra de una ocasión en que una mujer que fue conseguida en adulterio, parece ser que ella era una adicta sexual. Los religiosos de ese tiempo la llevaron ante el Señor y le dijeron que esta mujer había sido conseguida en pleno acto y la ley judía decía que había que apedrearla y se la llevaron para que él fuera el que la apedreara primero y el Señor se puso a escribir en tierra. ¿Qué escribió? No sabemos, pero en griego significa escribir algo con sentido. El doctor T. Robert dice que es muy probable que empezó a escribir los nombres de las mujeres con quien se habían acostado esos hombres y empezaron a leer los nombres y se iban yendo. Y cuando el Señor se dio cuenta, ya no estaban y él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ya nadie te condena? Y dijo, nadie, Señor. Él dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí está el equilibrio. No solamente le dijo, no te condeno, porque si hubiera parado ahí, le estuviera diciendo, no te condeno y siga haciendo lo que está haciendo. Pero cuando él agregó, ahora vete y no vuelvas a pecar, es toma una decisión. Si tomas la decisión, yo voy a liberarte. Y eso es clave.
En todo proceso adictivo, ser adicto, por ejemplo, al sexo, es como tener una soga en el cuello. La persona quiere salir, pero no puede porque cada intento que hace le aprietan el cuello. Y tiene 4 fases: la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Cuando la persona le da vuelta a estas fases y llega aquí, ya se puso la soga en el cuello. Y solo hay una manera de salir. Vamos a ver la fase 1. La fase 1 es lo que se llama la raíz adictiva. ¿Por qué la persona busca caer en procesos adictivos? Dijimos porque había un dolor. Y mucho de ese dolor viene de una disfunción familiar. La familia donde yo me levanté es la que me produjo muchos dolores. Se dijo que dentro de cada familia hay un terreno fértil para el desarrollo tardío de un tipo de adicción. Hay 5 tipos de familias. Algunas personas tienen una sola, otras personas tienen combinación. Dicen, tengo algo de esta y tengo algo de esta. Algunos tienen hasta las 5. No significa que el que se levantó en un tipo de hogar como esto va a ser automáticamente un adicto. No. Hay personas que manejan bien los dolores y no caen en procesos adictivos, pero somos terreno fértil. La primera familia es la familia rígida, familia donde hay muchos reglamentos y eso produce dolor. Hay otras que son familias que operan bajo vergüenza, usan la vergüenza para lograr que la familia, entre comillas, funcione, pero en realidad no funciona. Está la familia sin fronteras, que es lo contrario de las rígidas. No hay límites, cada uno hace lo que quiera. Están las familias desenganchadas, donde no hay cariño, abrazos, besos. Y están las familias adictas o violentas. Puede ser un miembro de familia era o alcohólico o drogadicto y debido a eso había violencia verbal, emocional o física. Cuando una persona se levanta en uno de estos hogares, comienza a arrastrar muchos dolores. Y eso queda guardado en el cerebro, porque esta es la verdad, llevamos a nuestra familia en nuestro cerebro, como lo veremos un poquito más adelante. La primera raíz es disfunción familiar. Luego viene la segunda raíz, que es el trauma personal. Un trauma personal es un evento o una serie de eventos que nos dolieron tanto que nos llevaron a desligarnos de personas o de situaciones. Un trauma me produce una desconexión. Hay 2 tipos de trauma, los recurrentes y el inesperado. El recurrente es una serie de dichos en casa como ya no te aguanto, no te soporto, hasta cuándo vas a estar con eso, todo lo que tocas lo dañas, ya me vas a volver loca o loco, y el niño o el joven dice, yo soy un problema. El inesperado puede ser el divorcio de los padres, la muerte de un ser querido, un abuso sexual o un terremoto o una guerra que produce luego el desorden postraumático. Y ante eso, ¿qué es lo que hacemos? Algunos, frente al trauma, decidieron pelear, otros escaparon, otros se congelaron y otros se anularon. Entonces, como les funcionó, cada vez que están frente a un evento parecido al primero, terminan peleando. Otros se escapan, se van. Otros se congelan, no saben qué hacer, quedan congelados. Y otros se anulan, terminan buscando gente parecida a quien les produjo el trauma, porque decidieron anularse. Ninguno de estos es el diseño divino. El diseño divino es trabajar el trauma porque Jesús dijo, he venido a sanar los quebrantados de corazón.
Note lo que dijo el doctor Luis Cosolino. El trauma interpersonal temprano en la forma de abuso emocional, físico, sexual y negligencia moldea la estructura y funcionamiento del cerebro en maneras que afectan negativamente todas las etapas del desarrollo social, emocional e intelectual del individuo. Ahora notemos esta espiral que va subiendo aquí, nos muestra que los primeros 8 años del niño es determinante, porque desde el momento que nace, cualquier cosa que pase, note, desde el momento que nace a los primeros 2 años, el efecto de un trauma marcado, luego va reduciéndose a los 4, luego a los 6, luego a los 8 y ya luego a los 10, 12 va a ser menos. Por eso se dice que lo que uno vive en los primeros 6 años es determinante en la vida de adulto. De hecho, en la actualidad ya se ha determinado que muchos niños reciben menos tiempo de armonía, solamente regaños, peleas, desajustes, y no aprenden el establecimiento de una relación positiva, recíproca y compasiva. Esa es la persona que después va a querer buscar esa conexión, pero de manera ligera. Y la pornografía es una manera de buscar una relación no tan profunda, porque solamente es una relación de cuerpo a cuerpo de películas, o en el caso de los que van a prostíbulos, no es una relación profunda, es una relación nada más de calmar el dolor, pero no establece relación con nadie. Algunos de ellos por lo menos les cuesta tener un noviazgo sólido, se casan y luego tienen una situación crítica de matrimonio porque no recibieron cuando niños lo que era el efecto maravilloso de una relación sana. Notemos que el cerebro, desde que nacemos, viene con solo 6 emociones básicas, que son gozo, repulsión, enojo, sorpresa, tristeza y miedo. Las demás emociones como esperanza, gratitud, empatía y amor son aprendidas o no a través de las interacciones con el papá o la mamá o el abuelo o la abuela que nos levantó. Entonces, un niño puede sentir justamente la ausencia de ese apego. La tercera raíz, la primera es disfunción familiar, la tercera es trauma y la próxima es una sociedad adictiva. Vivimos en una sociedad altamente adictiva que nos dicen que eso hay que hacerlo, que hay que tenerlo. Desde la llegada del Internet se han disparado completamente los porcentajes de adicción sexual. Antes era más difícil porque había que comprar solo la revista Playboy, pero no en todas partes la vendían, pero ahora todo llega al teléfono, al iPad, a la tableta o a la computadora. Y eso es tremendo. Note, estas cifras son increíbles, porque aquí vemos que el 12% de los sitios de Internet se dedican a la pornografía. Estamos hablando de 24.644.172 sitios. 72 millones de personas solo en Estados Unidos visitan con regularidad un sitio pornográfico en la web. Eso sería el 30% de la población de aquí de Estados Unidos. 34% de los usuarios en Internet reciben material pornográfico que no han solicitado. 2.500 millones de correos electrónicos con contenido pornográfico se envían cada día. Cada segundo, 26.258 usuarios de Internet solo en Estados Unidos miran sitios pornográficos. El día más popular para mirar pornografía es el domingo. China y Corea del Sur, los países que más recursos gastan en pornografía. Estados Unidos, Brasil, Holanda y España son los principales países productores de material pornográfico. $3.075 se gastan cada segundo en pornografía dentro de los Estados Unidos. 39 minutos tarda la industria pornográfica en producir un nuevo video XXX.
Bueno, si uno sigue leyendo todo esto, uno dice, definitivamente estamos viviendo en una sociedad altamente adictiva. Y en esto uno tiene que reflexionar. Recordemos que adicción sexual no es un asunto de sexo, es la anestesia que se convierte luego en fruto y hay que trabajar justamente la raíz. Cuando ya tengo una de esas raíces que me produce dolor, entonces comienzo a incursionar. Cuando incursiono, empiezo a pasar al segundo nivel y es que cambio mi mentalidad. Me siento despreciable, me siento no amado, me siento solo y modifico lo que se llama el núcleo de conceptos centrales lo modifico por conceptos centrales destructivos. Son tres conceptos centrales. Primer concepto, Dios. Antes de entrar en eso, yo digo, Dios me ama y yo amo a Dios. Luego, yo me amo a mí mismo, sé quién soy, pero luego comienzo a decir, soy una basura. Modifiqué el concepto. Y el tercer concepto es mi familia, que digo, una familia maravillosa, ellos me aman. Cuando incursiono en esto, comienzo a decir, si supieran lo que estoy haciendo, no me amarían. Y curiosamente se siente fracaso. Y curiosamente encontramos que mientras más incursiona en la sexualidad, menos satisfacción tengo. Y por eso hay que subir y hay que subir y hay que subir. Note los niveles de dopamina, porque todo tiene que ver con el cerebro. Aquí está lo que podemos ver. El cerebro es un regalo de Dios. Ahorita regreso a los niveles de dopamina, pero quiero que veamos lo que es el cerebro. No hay computadora existente que iguale el cerebro humano. En el sistema límbico, que es aquí, es donde guardamos los dolores que luego queremos anestesiarlos. Eso es una neurona cerebral. Tenemos 1 billón de neuronas en el cerebro, 1.000 millones. Eso quiere decir que son más las neuronas que tenemos en el cerebro que las estrellas en la Vía Láctea. Estas son 2 neuronas. Ellas no se tocan, pero se comunican a través de estos puntitos que son neurotransmisores. En la pornografía o en cualquier cosa que produce placer, las neuronas liberan, en el caso, por ejemplo, de la porno o cualquier asunto de sexualidad, liberan dopamina, pero el exceso de dopamina hace que me vuelva un adicto, porque la dopamina tiene su propio nivel diseñado por Dios. Notemos cómo ellas se conectan como si fuera un arbolito de Navidad. Y allí es donde uno encuentra realmente, ya se ha determinado, por ejemplo, que el efecto que hace la porno en el cerebro debido al exceso de dopamina es similar a la combinación crack-cocaína. O sea que vamos a afectar y dañar justamente el cerebro porque se modifican las neuronas. Ahora déjeme volver aquí para que veamos la diferencia en niveles de dopamina. La raya amarilla es la dopamina que se libera en el cerebro en el sexo matrimonial. Aquí está un orgasmo, se libera aquí, se libera dopamina, luego de la eyaculación viene la serotonina que trae descanso, tengo relax y luego viene una nueva relación sexual, pero note que la raya amarilla nunca se sale. El exceso de dopamina con porno o cualquier evento de sexualidad fuera del matrimonio son picos muy altos. Sube demasiado. Por ejemplo, en el caso de una relación de sexo matrimonial, ¿cuánto necesita un hombre entre la penetración y la eyaculación con su esposa? De 2 a 3 minutos. En 2 a 3 minutos libera dopamina. Pero alguien que ve media hora o 1 hora de pornografía sobresaturó el cerebro
porque es demasiada excitación. El cerebro no fue hecho para eso. Y después de eso viene una caída tremenda de depresión, de tristeza. Por ejemplo, el que ve porno, luego después, el que ve, se masturba. ¿Y qué significa la palabra masturbación? Significa más turbación. Me siento más turbado. Tengo más turbación. No se ha visto una persona que se masturbe, que no se sienta turbado. Entonces, luego que tiene la caída, tiene depresión y el dolor no resuelto se une y tengo que buscar otra vez placer, pero ya como perdí la satisfacción, ya este nivel no me sirve y tengo que subirlo más. La caída es más abajo, luego tengo que subirlo más, la caída es más, lo subo más, la caída es más. Esto termina siendo justamente una locura. Ya cuando elevo esos niveles, definitivamente significa que ya he entrado en la esfera de la adicción pornográfica, porque ya no tengo, no he resuelto las memorias límbicas que están dentro y que tienen que resolverse para no entrar con eso. Entonces, al llegar y modificar mi mentalidad, paso al estilo de vida adictivo. Ahora no es solamente pensamiento, es un estilo que se caracteriza por vivir fantasías, desarrollo rituales. Entonces hago un ritual como si fuera una religión. Por ejemplo, el que va a ver porno casi nunca lo ve de una vez, sino comienza primero revisando correo, después chateando con amigos, luego voy a entrar a una página y termina entrando. Finalmente el ritual lo llevó al punto final, que es encontrarme con una porno, y guardo el secreto, me lleno de vergüenza, y ya cuando estoy, aquí comienzo a dar vueltas. Fantasía, ritual, caigo, secreto, vergüenza, sigo y sigo. Y entonces ya desarrollé un estilo de vida completamente adictivo. Y nosotros medicamos sexualmente nuestro dolor sin resolverlo. Romanos 7:18 dijo, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y llegamos finalmente al último de los 4 áreas, que es el velo adictivo. Entonces tenemos una raíz, de la raíz me lleva a anestesiarme, modifico mi mente, modifico mi estilo de vida y termino con un velo adictivo que se caracteriza por negación. Niego, digo, no es tanto, lo estoy superando, ya no es como antes. No, todo está bien, pero estoy allí negando. Y cuando me veo casi perdido, entonces preparo lo que voy a hacer con mayor engaño y después termino culpando a la gente. Bueno, sí, pero es que mi esposa no se arregla, mi esposa está gorda, o mi novia, o la sociedad, y qué sé yo. Y empiezo, ya cuando estoy en esto, llegué aquí. La soga está en el cuello. ¿Cómo puedo salir? Solamente hay un mecanismo para salir. La cuerda hay que romperla, pero no se puede romper ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino aquí. Se rompe cuando rompo con la negación. Cuando yo digo, tengo un problema y necesito ayuda. Ahí es el primer paso. Mientras la persona no reconozca que necesita ayuda, no va a salir. En el caso cristiano es igual que el pecador. Hasta que uno no admite que es pecador, no va a tener salvación. Cristo murió por nosotros en el Calvario, pero esa salvación no se hace efectiva hasta que yo no diga necesito un Salvador. Entonces, cuando la persona dice necesito ayuda, dio el primer paso para eso. Y la negación, ¿qué es lo que hace? Se rompe con la honestidad. Porque soy honesto, se rompe y eso abre la puerta a las sombras. O sea, la negación impide que sea honesto
Y al no ser honesto, le abro puertas no a la libertad, sino a las sombras, desgarra la verdad y finalmente despedaza el corazón de la persona y el de su familia, porque tarde que temprano todo va a salir. El engaño me hace hacer compartimentos en la vida. Soy uno para una gente, otro para otra. Fragmenta el pensamiento y me lleva a usar máscaras. No fuimos hechos para tener máscaras. Y ahí es donde caemos en la culpa, que las personas que están luchando con la adicción sexual en sus vidas han desarrollado una habilidad para poner excusas como estas. Bueno, mi esposa o mi esposo no es lo suficientemente apasionada, por eso lo hago. O tengo un alto apetito sexual. O soy especial, soy único. O mi esposo o mi esposa no me entiende. O trabajo duro como profesor, pastor, contador, vendedor o lo que sea y merezco esta liberación. O no lo hago todo el tiempo. O no puedo controlarme. Todas esas son excusas que me llevan de la culpa a la vergüenza. La culpa tiene que ver con el hecho, la vergüenza tiene que ver conmigo. Cuando yo siento algo necesito corregir, es culpa y eso me debe llevar a un cambio de vida. Pero cuando no lo trabajo, termino diciendo yo soy una basura, no sirvo para nada. Y cuando ya comienzo a devaluarme como persona, ya evidentemente tengo esta soga en el cuello. Estos son los 4 elementos que acabamos de ver, que son los que producen justamente eso. Y aquí lo que hay que trabajar, que es, bueno, primero si podemos tener un grupo de personas que están luchando con lo mismo, es fenomenal, porque podemos ayudarnos unos a otros o buscar ayuda con alguien que se haya preparado justamente para eso, para encontrar el dolor, resolverlo, hacer la lista del dolor, describir qué pasó con ese dolor, cómo me afectó esa aflicción y las cosas que se han convertido en patrones comunes y llevar eso delante del Señor y permitir que Él sea el que sane completamente eso. Tenemos los materiales que están a la orden para los que quieran. Está el de la persona adicta, que es Deseo Ser Puro, 7 pilares de libertad, y el de la esposa o la novia, que es Traición y más allá. Y también tenemos el libro Deseo Ser Puro. Damos terapia vía Zoom. Si alguno quiere más información o tener un contacto con eso, puede escribirme a este correo serafin@contrerasg.com y entonces les envío la información. Pero creo que estamos en un punto donde podemos salir adelante.